Buenos días, vamos a continuar con la serie de Génesis, el libro de los orígenes. Hoy el tema se llama El pesar del corazón de Dios. Vamos ahí al capítulo 6 y vamos en el versículo 5. Vamos a darle lectura. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Bueno, llegamos a otro tema, otra vez controversial, porque la Biblia nos dice que Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre, ¿verdad? La Biblia nos dice que Dios no se arrepiente, pero aquí nos dice que sí se arrepiente. Bueno, el secreto está en estudiar profundamente para que no tergiversemos la palabra de Dios. Y recuerden ese principio: si yo estoy entendiendo algo que contradice la palabra de Dios, entonces no lo estoy estudiando bien y no lo estoy interpretando bien. Necesito la revelación del Espíritu Santo. Bueno, entonces, como necesitamos la revelación del Espíritu Santo, vámonos a la Biblia interlineal para que consultemos a qué se refería Dios con ese arrepentimiento. Primero, eso es lo que quiero profundizar primero. Ya luego vamos a profundizar el versículo 5. Esto se encuentra en el versículo 6. Bueno, la palabra arrepentirse, o que se tradujo aquí en la Reina Valera como arrepentirse, es la palabra nakham, del hebreo nakham. Y fíjate, en la definición, esto más que una palabra tal cual, es como una expresión de un lamento. Dice en la definición del diccionario Strong, dice, es como respirar profundamente por lamentar algo, así como... Fíjate, un ejemplo, es como cuando ya le dimos indicaciones a nuestros hijos. A ver, hijo, no hagas esto, te voy a prestar, no sé, mi celular, por ejemplo, pero cuídalo, no se te vaya a caer. Y ya, está el niño ahí inquieto y descuidado, despreocupado, y se le cae. ¿Y qué hacemos? ¡Ay! ¿No? O sea, esa expresión de, te lo dije, te di la indicación, pero el hijo no hizo caso. Entonces, ¿qué es como más bien un pesar? Una expresión de, cuánto me pesa, cuánto lamento haber puesto al hombre en la tierra. Porque recuerda que la tierra, de ese caos que tenía, fue ordenada y fue bendecida, pero por causa del hombre fue maldecida. Entonces dice, cuánto me pesa haber puesto al hombre en la tierra. Y no es porque Dios no supiera lo que iba a suceder, porque también esto es bien importante. Dios sabe lo que va a suceder. Y aún así, el plan de Dios sigue en pie. No se echa para atrás. Pero esta palabra de arrepentirse no es de que, no lo hubiera hecho. No como un arrepentimiento que nosotros conocemos. No es la misma palabra, sino más bien como un lamento. Ahora me pesa que el hombre esté en la tierra. Me pesa su actitud, me pesa su pecado. Y vaya que le pesó a Cristo, ¿verdad? Nuestro pecado, tanto que murió en la cruz por nosotros. Y el corazón de Dios puede entristecerse. Esto es algo que tenemos que entender. Hay muchas cosas de Dios que no entendemos y que jamás entenderemos. Ni siquiera cuando seamos glorificados las vamos a entender. Hay cosas que por nuestra mente finita nunca nos van a quedar claras. Pero hay cosas que sí podemos ir aprendiendo de nuestro Dios y que Él las escribió en la palabra para que nosotros pudiéramos verlas. Y una de las cosas es que tenemos que entender que el corazón de Dios también se duele y también se entristece, también se enoja, como lo vimos en el tema de cuando el espíritu contiende, pelea, batalla. Hablamos de enojo, de resistencia, pero aquí estamos hablando de dolor. El Señor sintió enojo al ver esta unión corrupta y sintió dolor al ver
la condición de la humanidad. Veamos la diferencia. El Señor se enojó al mirar lo que los hijos de Dios habían hecho con las hijas de los hombres, pero cuando ve el resultado del deterioro, Él siente dolor. Y esto fue lo que motivó a Dios desde antes, ya sabes, desde antes de la creación. El Señor ya sabía lo que iba a pasar y lo que Él iba a hacer. Y esta fue la motivación que llevó a Cristo a dar su vida por nosotros. Así que desde el principio vemos a un Dios amoroso y misericordioso. Siente pesar. Y la gente que le gusta andar torciendo la palabra, aquí habla, pues ya ves cómo Dios sí se arrepiente, ya ves cómo Dios se contradice, pues ya ves cómo Dios no sabe lo que hace. Y hablan en contra de nuestro Dios sin estudiar bien. Pero aquí la palabra de Dios dice que Dios siente dolor en su corazón. Y esto es a causa primero de su santidad, pero también a causa de su amor. Porque su santidad no puede soportar el pecado, porque Dios es infinitamente santo. Pero también a su vez Dios es infinitamente amoroso. Y por eso es que Él siente esta tristeza. Mira, vamos a respaldar esto con versículos. Efesios 4:30 dice, y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Esta es una indicación de Pablo a los cristianos en Éfeso. Oye, no entristezcas el corazón de Dios. Otra vez, no hagas que le duela. Otra ocasión que el Señor sintió pesar o tristeza fue ahí con Saúl cuando lo puso por rey. Mira, 1 Samuel 15:11 dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Me pesa, dice aquí el Señor, me duele haber puesto a Saúl, me duele lo que Saúl está haciendo, me duele que Saúl me haya dado la espalda. Cuando nosotras nos permitimos ciertas cosas, aún volviendo al ejemplo del yugo desigual, cuando tomamos decisiones y nos unimos, fraternizamos con gente no cristiana, intimamos, aquí ya es intimar, tener una amistad estrecha con alguien que no es del mundo. A lo mejor no hablo del ejemplo del matrimonio porque ya en la mayoría estamos casadas, pero bueno, eso ya fueron decisiones que se tomaron en el pasado, no me voy a referir a ellas, pero sí podemos ver y evaluar qué clase de amistades estoy tomando, qué clase de asociaciones estoy haciendo, porque tener un yugo con alguien que no es temeroso de Dios nos puede inclinar nuestro corazón hacia cosas desagradables. Y esto duele en el corazón de Dios. Esto le causa tristeza. Y bueno, esto es en cuanto al yugo, pero también las propias decisiones personales en cuanto qué veo, qué escucho, qué hago, qué hablo. Y si nosotros estamos permitiendo que haya corrupción en todo esto, corrupción en nuestros pensamientos, corrupción en nuestros sentimientos, corrupción en nuestros pasatiempos, no sé, ¿qué más? Hacemos que el corazón de Dios se duela. Y bueno, continuando con la lectura de Génesis 6, dice, Dios toma una decisión, Raer determina el fin de esa generación. Y no solamente de esa, recuerda que el pecado trae consecuencias devastadoras. ¿Qué culpa tenían, a lo mejor podrías decir, los peces, los reptiles, las aves? Bueno, podríamos pensar, ninguna culpa, pero yo te lo voy a trasladar a un ejemplo. ¿Y qué culpa tienen nuestros hijos de nuestras malas decisiones? Más sin en cambio, los arrastramos con nuestras malas decisiones. Incluso nuestro pecado puede lastimar y contaminar a otra gente que no sea de la familia. ¿Qué culpa tiene, por ejemplo, el hijo de que el hombre adultere, de que el hombre engañe a la esposa? Pero cuando él decide engañar a su esposa, se duele el corazón de su esposa y de los hijos, y a lo mejor de los suegros y de los amigos, no sé, pero se duele el corazón y
Y muchos caen en situaciones tremendas por causa del pecado de otros. Entonces, esto lo digo con el fin de que meditemos bien lo que hacemos, porque primeramente causamos dolor en el corazón de Dios, pero también hacemos que otros paguen por nuestras decisiones. Y podemos provocar mal, no solamente en el corazón de Dios, un dolor en el corazón de Dios, sino también podemos provocar un dolor en el corazón de nuestro esposo, un dolor en el corazón de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de la iglesia. Realmente el pecado es lastimoso. Y bueno, aquí volviendo a Génesis 6, a Dios le duele esta corrupción y le duele haber hecho al hombre, no porque no supiera lo que hace, sino que todo tiene una razón de ser. Primero el Señor nos está hablando de que Él no permitirá que el pecado siga creciendo. Él no lo va a permitir hasta el punto, o sea, tiene un límite. Y si ahorita puede decir, bueno, ¿cómo me dices eso? Y ve cómo estamos ahorita. Bueno, tiene un límite. Aquí en Génesis leemos simplemente que la maldad creció. No nos la describe a detalle, pero se entiende. Se entiende que hay adulterio, se entiende que hay asesinatos. Por lo que hemos visto hasta ahorita, ya hemos visto asesinatos, violencia, adulterio, depravaciones, inmoralidades, porque ya estamos hablando de esas uniones también, y hasta otro tipo de depravaciones de orientación sexual también están implícitas en este relato. Y es lo que hoy vemos: maldad, mucha maldad. Inocentes, me refiero a los niños que son inocentes, siendo maltratados, asesinados. Y dices, bueno, ¿cómo me puedes decir que Dios no permite que crezca la maldad? Bueno, hay un límite y Dios la juzgará, como lo hizo en este tiempo. Entonces, vuelvo a hacer este llamado primeramente personal, como a ustedes. No causemos dolor en el corazón de Dios, más bien alegrémoslo, más bien hagamos las cosas para las cuales fuimos diseñados y no permitamos que la corrupción entre o siga creciendo en nuestras vidas. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios las bendiga.